Stop. Yo soy Alberto Blando, mi profesión es la de productor realizador de video y televisión, ¿no? Hace 3 años yo tuve una experiencia que cambió completamente mi vida. Es una realidad, es difícil tratar el tema de la discapacidad porque todo el mundo habla de discapacidad, pero muy poca gente conoce. Mira, el programa de atención a personas con discapacidad, y hablo de personas con discapacidad, perdón la corrección, pero porque ante todo son personas. Tienen una discapacidad en una función corporal, no en la totalidad de la persona. En un momento no sabes qué hacer porque es una vida nueva. O sea, yo pensaba que tenía que hacer algo con mi vida, pero no sabía cómo, ni por dónde empezar, ni nada. Con esto de que no muevas 2 piernas o no sientes un cuerpo, es fuerte, pero no es tan difícil, ni te va a y tampoco te va a crear el infierno que crees tú en el que estás. O sea, te va a dar otra visión muy diferente. Entonces, el punto fuerte es el de acá. Más bien a nivel de psicología, vamos a un apoyo para manejo del duelo, aceptación de la discapacidad, tanto a nivel personal como en el familiar. El proceso de duelo es difícil, es inconsciente, pero finalmente creo que lo va superando. Estamos trabajando con discapacidad motora, estamos dentro de un proceso donde a la persona con discapacidad la tomamos desde que está en su casa, recluida, abandonada o en su cama, entra en ese proceso y finalmente el propósito fundamental es integrarlo laboralmente. El trabajo que hacemos va dependiendo en grupos de personas con discapacidad, dependiendo de su nivel de independencia, dependiendo de la necesidad que tiene cada persona con discapacidad. Entonces, Vida Independiente finalmente logra que la persona con discapacidad decida el destino de su propia vida. Lo primero es aprender a manejar la silla de ruedas. ¿Para qué? Para trasladarte tú en la ciudad, hacer tus cosas propias, tomar los cursos que se dan. Y después vino la retroalimentación de ayudar lo que yo aprendí, enseñarle a otros que aprendan lo que aprendí. Hay más de 70 muchachos que están trabajando. Yo llegué a una fundación llamada FADI y Vida Independiente, en la cual se dedica a brindar apoyo psicológico para personas con discapacidad. Ellos me enviaron aquí para poder ingresar a trabajar. El trabajo de cambiar la cultura, eliminar las barreras arquitectónicas, buscar nuestra propia posición, nuestro propio lugar o el lugar que nos corresponde, nos toca a las personas mismas, a las personas con discapacidad. Donde hay más derechos, donde se han conquistado más derechos, es donde ha habido más lucha, donde está más organizada la sociedad. El tema de discapacidad se convirtió en uno de los grandes temas de política social en la Ciudad de México. Desde el punto de vista positivo es que el gobierno intenta hacer algunas acciones que normalmente redundan o deben de redundar en el apoyo de las personas con discapacidad. Si la misma persona con discapacidad a veces no tiene conocimiento de lo que tiene que hacer, a veces el propio Estado tampoco la tiene. De manera más reciente se ha creado el Instituto para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que se instala este año. El Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un espacio consultivo, es un espacio donde confluyen instituciones de gobierno e instituciones de la sociedad civil y busca promover el ejercicio de los derechos. Y el instituto es un órgano ejecutivo, es un órgano directo del gobierno de la ciudad. Seamos como seamos cada quien, debemos garantizar que podamos ejercer los mismos derechos. Los derechos humanos es toda facultad o el factor, elemento que nos permite, situación que nos permite
una vida digna a los seres humanos en tantos seres humanos y un desarrollo pleno de todas nuestras facultades. Con la relación familiar y con las amistades, pues dura un determinado tiempo, y no porque no se te quiera prestar atención ni no se te tenga cariño, sino que la vida continúa. Es una responsabilidad de todos como seres humanos, el abatir la discapacidad en una persona. ¿Cómo? Favoreciendo a través de herramientas o derribando barreras físicas o socioculturales. El gobierno del Distrito Federal, junto con otros temas, le dio una gran atención, pues más o menos desde hace una década. Esto ha significado varias decisiones. Tomando como referente la clasificación internacional, el funcionamiento de la discapacidad de la salud, es como se determina el acceso a los apoyos para desarrollo social. La beca de discapacidad, que es una beca que es universal en la franja de alta y muy alta marginación de la Ciudad de México. Lo que tenemos que tener las personas con discapacidad, ante todo, son servicios accesibles, instalaciones accesibles que podamos, y la accesibilidad es un concepto tan amplio, o sea, todo el mundo se habla de accesibilidad y lo primero y lo único casi que en lo que piensa es rampas, pero hay otros elementos porque hay otras discapacidades. Son 4 grandes grupos de discapacidades que son auditiva y visual, que contemplan la discapacidad sensorial, discapacidad intelectual o retraso mental, que podríamos hacer un subgrupo de discapacidades mentales, y discapacidad física, que no necesariamente es motora. Finalmente, cada uno de esos casos representa una desventaja y un reto para enfrentarse a una sociedad que no se ha adaptado a este tipo de diferencias. A esto se ha agregado más recientemente otra línea de trabajo muy importante que tiene que ver con el libre acceso, es decir, una idea que va más allá y que plantea el derecho al disfrute de la ciudad por parte de las personas que tienen discapacidad. En este país a veces cuesta trabajo el respeto para las personas con discapacidad y a veces no respetan los espacios o las plataformas de los camiones, pues no están bien adaptadas o están descompuestas. Es difícil transportarte aquí. Como sociedad no hay la cultura de respetar, no respetan ni tus rampas, los taxistas no se paran, la gente es inhumana, ¿no? Que es el derecho de las personas con discapacidad de vivir de manera independiente y de participar activamente en la comunidad. Entonces empiezas a evitar salir y hacer muchas cosas que te gustan porque no sabes cómo desplazarte en la ciudad. Parte desde la filosofía de los compañeros de vida independiente, o sea, ¿qué hace una persona con discapacidad? Está en su casa todo el tiempo. ¿Por qué? Pues no puede salir a la calle solo. Hay una forma de relacionarse distinta de la sociedad con las personas con discapacidad. Ese es el problema está en la sociedad. Sí, ¿de qué sirve cada año un evento masivo si no hay una cultura de discapacidad? Pues yo tendría nada más una recomendación que hacer, que se informen. Que le echen ganas, no queda de otra, hay que luchar por lo que se quiere y hay que tener clara la meta. Y si quieren salir adelante está en la mentalidad de uno, más que nada, y la institución ayuda muchísimo en eso. De entrada es decirle a las familias y a las personas con discapacidad que aun cuando creen que la persona con discapacidad no puede lograr lo que normalmente se da en una persona regular, o sea, están equivocados. A uno no le queda más que adaptarse a su realidad y seguir. Stop.